Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se base en mejores promesas. Amén. Muy bien, vamos a continuar en el libro de Hebreos y Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y hoy día vamos a considerar el versículo 6. Porque estamos, la semana pasada, pensando sobre versículos 3 y 6, ahora nos llegamos a capítulo 6. Pero vale la pena un repaso para recordar qué está diciendo. Está hablando de la manera que Jesús es superior, que Él llevó y todo es superior. Entonces, vamos un momento a recordar esto. Y tenemos que recordar el contexto, la manera de pensar, es el pensamiento de los judíos, de su templo, los servicios y todo, porque era toda la cultura de todo Israel está alrededor de esto. ¿Para qué? Para enseñar sobre la santidad de Dios. También que nosotros somos sucios. Que la manera que restauración es posible con Dios. ¿Cómo es posible que Dios puede vivir entre su pueblo? Y en las noches, cada domingo, estamos aprendiendo, recordando esto en nuestros estudios en el libro de Deuteronomio. Pero recordamos que Él dice, mira, Cristo es superior porque es el orden. Él no está un sacerdote del orden de Aarón, de los Levíticos, Él es de Melquisedec. Y no solamente esto, Él es superior porque todos los sacerdotes levíticos, que ellos están siempre por ley. Pero Jesús, Dios, hace jurar. Él está jurado, ¿no? Por ley. Y también, como dice, ¿no? En Hebreos capítulo 7, versículo 19. Hebreos capítulo 7, versículo 19, que dice acá, ya que no perfecciona nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué es diciendo? Que Dios, que Cristo introdujera esta esperanza, tiene perfección, tiene la capacidad para perfeccionar, como versículo 18 dice, la ley en teoría queda anulada porque será inútil y ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Entonces la ley no tiene esto, pero ahora Cristo, que Él puede perfeccionar, tiene la capacidad para hacer que la ley no tiene la capacidad. Y también, no solamente tiene el poder para hacer esto. Ese es también versículo 16. De capítulo 7, porque dice acá, 16, que él ha llegado a ser no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Entonces él viene con poder, con una vida indestructible.
Pero solamente es superior también es porque ¿en qué lugar? Todos los sacerdotes, como está pensando semana pasada y antepasado, está haciendo su trabajo en la tierra. Pero Cristo hace todo su trabajo en el tabernáculo verdadero, no la sombra, en el cielo. Pero no solamente esto, su trabajo es para siempre, eternal. Los sacerdotes siempre era temporal. Él no tiene que repetir, pero Él puede hacer todo una vez para siempre. Y eso es suficiente eternamente. Y también el sacrificio que Él llevó es diferente. Porque pues, versículo 7-17 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Él es el sacerdote y que llevó como el sacrificio, como sacerdote, no un cordero, pero así mismo, él, el sacerdote. Y también, otra manera, que este sacerdote, él, hacer todo esto sin pecado. Los otros sumos sacerdotes, ellos tienen que hacer sacrificios por sus propios pecados. Él no tiene nada de esto. Entonces, en esta manera, él es superior. Y 7:28 dice la siguiente: de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designó ¿quién? Al Hijo, que ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿quién es este sacerdote? Es el Hijo de Dios. Entonces, es como 8, 9 razones, creo, está mencionando más o menos. Razones que en la manera que Cristo es superior. Y en una manera, especialmente personas que vivieron en la cultura de todos los judíos, tiene mucho impacto. Para nosotros que no tenemos el ritmo y todo del tabernáculo, los holocaustos, de repente es no tan obvio, pero en realidad para ellos es muy obvio y es la verdad. Y de repente, pues uno piensa que, ¿por qué Dios está buscando tantas cosas, tantas diferentes maneras que Cristo es superior? Solamente 1, 2, 3 es suficiente. En realidad, 1 es suficiente, ¿no? ¿Por qué está 8, 9? Y va a continuar en versículo 6, añadir más y más. Y eso tiene algo importante para nosotros entender. El punto que es tan importante para entender es lo siguiente. Dios no tiene opción, era necesario. Si tantas veces personas tienen la idea, Dios es poderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero esta es mentira, no es la verdad. Dios no puede hacer ninguna cosa. Por ejemplo, Dios no puede pecar, Dios no puede hablar mentiras. Pero tampoco Dios no puede hacer cosas contra su naturaleza y sus atributos. Y un atributo que es muy importante es el atributo de justicia, que dice el pago del pecado es la muerte. Y no hay excepciones. Ninguno. Porque si hay una excepción, no es justicia perfecta. Y ese es otro atributo. Dios es perfecto. Entonces, su justicia demanda la muerte. Paga las deudas de pecado. Pagar todas estas cosas. Pero otro atributo de Dios es su amor, porque Dios es amor. Entonces, Dios tiene mucho amor. Dios tiene un deseo para salvar su creación.
Dios tiene un deseo para salvar personas. Pero ¿cómo? ¿Cómo mostrar su amor y mantener justicia? ¿Cómo mostrar misericordia y mantener justicia? Y dentro de Dios no hay contradicción. La justicia de Dios no tiene capacidad para hacer ninguna cosa contra su amor. Su amor no tiene capacidad de hacer ninguna cosa contra su justicia. Entonces, ¿en qué manera puede Dios dar satisfacción de su justicia y su amor al mismo tiempo? Y la solución es en Cristo, en su muerte, en la cruz y su resurrección. Entonces, todas estas cosas que está hablando, estas razones que Cristo es superior, era necesario. Porque sin esto, la justicia de Dios y el amor de Dios no puede pesar, no puede complementar una a la otra. En realidad, sin esto, va a pelear una con la otra y eso es imposible. Entonces, esa es la razón. Tristemente, nosotros pensamos muchas veces en una forma demasiado superficial sobre nuestra salvación, sobre la obra de Cristo y también los atributos de Dios y qué implica los atributos de Dios. Nosotros decimos tan fácilmente, oh, Dios es amor, pero nunca pensamos mucho qué es consecuencias de esto. Oh, Dios es justo. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuál es la realidad? Y la manera que Dios mantener los dos perfectamente, porque Dios es perfecto. También muchas veces, Dios es perfecto, pero no piensa mucho las consecuencias de esto, qué implica. Y todo esto conducir a nosotros la cruz y a Cristo. Muy bien. Entonces acá en versículo 6, ahora él dice, mira, las cosas que está hablando anteriormente no es suficiente, necesita más. Y eso está en versículo 6. ¿Qué se está hablando? Eso está hablando acá en versículo 6. Eso está hablando sobre qué cosa. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto se basa en mejores promesas y en realidad es mejores pacto, es la mejor idea acá. Entonces, Él es el mejor. Hay dos cosas mejor mediador, porque Él es mediador de mejor pacto. Entonces, hoy día vamos a pensar un poquito sobre el mediador. Y es necesario que Él es el mejor mediador, porque es necesario porque Él es mediador de un mejor pacto, que va a hablar más allá sobre el nuevo pacto. Esa es la cosa que va a hablar. Entonces vamos a pensar un momento sobre la obra de un mediador y sobre la obra que Cristo está cumpliendo. Entonces, en primer lugar, es muy obvio, un mediador es necesario cuando. Un mediador es necesario cuando hay dos grupos o hay dos personas, hay no acuerdo entre ellos. De repente está peleando, de repente hay un problema, pero seguramente no hay acuerdo entre ellos. Y nosotros sabemos
que no hay acuerdo entre Dios y nosotros por naturaleza. No es así. Nosotros sabemos. Entonces, ¿qué es necesario? Necesitamos un mediador si nosotros queremos paz y relaciones y cosas con Dios. Y de la misma manera Dios con nosotros. Personas tienen que entender muy bien, la obra de mediador es en ambas direcciones. El sacerdote tiene que trabajar para presentar a Dios al hombre, pero también para presentar al hombre a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es la obra? ¿Qué quiere hacer el mediador? Y es reconciliación. Que hay reconciliación de ambas partes, de ambas personas. Y vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 15. Sí, que dice acá 2:13, creo que, perdón. Sí, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y sí, estamos acercando mediante de Cristo. ¿Cómo es imposible para acercar si no hay reconciliación? Y vamos a ver primero de Corintios a Colosenses. Primero de Colosenses. Uno, 19 y 20. Sí, porque a Dios le agrada habitar en Él con toda su plenitud en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, ¿qué es la obra? Es la obra de reconciliación. Y nosotros estamos pensando, ¿no? Es que entonces esa es reconciliación entre Dios por un lado y hombres por el otro lado. Porque la situación es Dios está enojado. Dios está enojado. Y el hombre está en rebelión. Ese es el punto que tenemos que reconocer, porque así dice la Biblia. Porque ahí esta reconciliación es necesario entre ¿qué? El hombre y Dios. Rebelión y también está Dios que está enojado. Dios que es perfecto y nosotros que tenemos pecados, que es una ofensa a Dios, que es horrible a Dios, causa una reacción automáticamente de revulsión de parte de Dios. Y por esto es necesario, y vamos a pensar este momento también, que Cristo es hombre y Dios. Es importante también observar, Él es un mediador entre quién, el hombre y Dios. Nosotros sabemos que había un montón de ángeles se cayó con Satanás. Él está en rebelión. La ira de Dios es sobre ellos.
pero no hay reconciliación, porque ellos no tienen ningún mediador. Y ese es el punto. Los ángeles son una creación de Dios. Nosotros también. Pero qué increíble. Dios tomó una decisión, un deseo para salvar hombres, pero no para salvar los ángeles. Muy bien. Entonces estamos hablando, esa es la razón, necesita un mediador que es aceptable al hombre y aceptable a Dios. Y nosotros leemos 1 de Timoteo, 2, 5. La siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescatar por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamar mi nombre, heraldo y apóstol, etc. ¿Y qué es así? ¿Qué estás haciendo? Eso es porque, mira, Jesucristo es Dios. ¿Por qué es necesario que Él es Dios? Porque solo Dios puede entrar a su presencia sin pecado completamente, que tiene unión perfectamente con Dios, solamente es posible con Dios. Entonces era necesario que Cristo era Dios. Pero al mismo tiempo, para ser un representante, para mediador para los hombres, era necesario para Él es hombre al mismo tiempo. Y ese es el punto. Ese es que estás diciendo. Él es superior de todo, porque es el Hijo. Los otros sacerdotes solamente hombres. Pero ahora Cristo, el mediador, es Dios y hombre. Y por eso, esta manera, Él puede ser Dios de frente a Dios y presentar al hombre. Y en la misma manera, Él puede ser hombre de frente a hombres y presentar a Dios. Y para todo es esto. Porque esa es la otra parte que estamos hablando. Tito 3:4. Tito 3:4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Entonces, la razón y todo de propósito de reconciliación, ¿por qué Dios tiene un deseo para esta ¿por qué que esta reconciliación? Porque Dios quiere mostrar su amor. ¿Por qué? Romanos 5, versículos 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Mira, tantas cosas tenemos en primer lugar y lo más importante, que tenemos paz. Paz con Dios. Dios nos creó para conocer a Él, para tener paz con Él. Y entonces esta obra del mediador tiene dos aspectos. Porque cambiar a Dios,
porque ahora la ira de Dios no existe contra personas que están en Cristo. Entonces, la actitud de las cosas de Cristo, de Dios, ahora es diferente. Él no tiene memoria de nuestros pecados. Pero también el lado del hombre. El hombre ahora es diferente. Ahora no es en rebelión. No piensa mal cosas sobre Dios. No piensa cosas negativas de Él. Ahora tiene un deseo para disfrutar su presencia en el lugar que tiene miedo de su presencia. Tiene un deseo para glorificar a Dios, no glorificar a sí mismo. Esa es la diferencia. Pues entonces, cuando las razones para la guerra y todo está sacado, ahora paz. ¿Quién hace esto? El mediador para reconciliación. Y cuando viene reconciliación, tenemos paz. Y es importante también para observar dónde comienza esto. No comienza con el hombre. Con el hombre no tiene un deseo ninguno de esto. En realidad el hombre necesita esto, pero no por naturaleza tiene esto. Pero Dios comienza. Dios tiene el deseo para perdonarnos y por eso mandar Jesús. Y también Jesús ahora mandar el Espíritu Santo. Entonces, ahora el Dios y el hombre se puede acercar y vivir, hacer cosas con paz. Y como nosotros observar en Romanos, ¿no? Y por eso ahora tenemos gracia. Tenemos todas las cosas que vienen, la misericordia y los beneficios que vienen de Dios. Entonces, eso la Biblia hablar, la Biblia esto, esa es la obra del mediador, esa es que está hablando en Hebreos capítulo 6, esa es la obra de Cristo. Y el punto que también es tan increíble es Dios, este mediador tiene la capacidad para hacer todo esto con toda justicia. Y esto nosotros podemos leer en Romanos capítulo 8 y los versículos 21 y siguiente. Vamos a ver cómo es posible y esta reconciliación, esta paz y todo. Dios no hace esto y destruir su justicia. Dios no destruye su justicia, no presta atención, no cumplía perfectamente su justicia, porque ver versículo. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero ¿cómo está Jesucristo con toda justicia puede cumplir esto? Pero por su gracia son justificados gratuitamente, como mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Cómo? Dios lo ofreció como un sacrificio de propiciación que se recibe por la fe en su sangre. Entonces, ¿por qué Cristo tiene que hacer esta obra de propiciación? Porque Dios ofreció su Hijo como propiciación. ¿Para qué? Para así demostrar su justicia. El pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte, entonces una muerte es necesario, Cristo. Pero en el tiempo presente ha ofrecido Jesucristo para manifestar su justicia.
De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, este mediador puede hacer esta reconciliación con toda justicia. No puede negar la justicia de Dios ni negar el amor de Dios. ¿Y para quién? ¿Quién tiene esto? Y la Biblia dice, los elegidos de Dios. Esto nosotros podemos ver Juan, capítulo 10, versículo 15, Juan 10. Y que dice lo siguiente: así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. ¿Para quién? Para las ovejas. ¿Quién? Las personas que toman decisión para salvar. No de cualquiera. Pero lo que dice Juan 1, versículo 12 y 13, las personas que creen en Él. Juan 3, 16, cree en Él. ¿Qué persona cree en Él? Él dice acá que Dios me dio. Y versículo 29, del mismo capítulo, que dice acá: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces, toda su seguridad. Y Juan también, Juan 6:37, hablar en esta: todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazó. Entonces, él es el mediador entre todos, no, entre los elegidos, los de Cristo. Y el punto que también, que es hablar mucho acá en Hebreos, esa es una obra. Él es mediador. No para siempre, pero solamente hasta que todos para quien Él murió, para todos los elegidos, están juntos. Y el rebaño de Dios es completo y Cristo viene de nuevo. Porque después de la segunda venida de Cristo, su obra como mediador va a terminar. Porque ahora no hay más pecados para limpiar, nadie tiene la capacidad para pecar y siempre está en el cielo. Entonces, esa es la manera que Él es la obra del mediador de Cristo. Esas son las razones, ese es el propósito, ese es el todo que estás cumpliendo de parte de cada creyente. Y como estás diciendo, ese es superior de la obra de los sacerdotes, porque ellos no tienen capacidad para ser mediador en esta manera. Ellos tienen capacidad para presentar al hombre a Dios y el Dios a hombre, pero no puede ser mediador, porque ellos tienen que presentar ofrendas por sus propios pecados. Y no puede acercar porque humanidad. Pero Cristo sí. Esa es la manera. Entonces, para terminar, esto tiene consecuencias. Y nosotros tenemos que dar cuenta de esto. De repente personas dicen, oh, muy, muy interesante. Pero si esa es tu actitud y no tienes entusiasmo para observar esto, ¿es la verdad que tú tienes relación con Dios para ver qué maravillosa, increíble es este trabajo?
Porque el primer lugar tiene que notar, porque cualquier persona no tiene Cristo como Salvador, cualquier persona no confiar en Él, no puede decir, Cristo murió por mí, Él es mi mediador, esa es la manera que yo acercar a Dios, está en un gran peligro. Porque mira, ¿por qué Dios hacer toda esta obra si no era necesario? Si no era necesaria otra manera para salvar personas que no están involucradas y para Él tan doloroso, etc. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y quién puede encontrar y descubrir otro mediador que tiene todas las calificaciones necesarias para ser mediador entre hombre y Dios? No hay. Y si para salvarnos era necesario que Cristo murió en la cruz y sufrió la ira de Dios, ¿quién va a sacar la ira de Dios sobre ti? Si tú no piensas que Cristo, yo confiar, yo quiero vivir, y todo para Él, ¿quién va a sacar la ira de Dios? Y la ira de Dios es terrible. Nosotros sabemos esto. Hay tantas cosas a enseñar sobre esto, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero el cruz es buena evidencia. Porque Cristo tiene que sufrir en esta manera tan horrible, terrible, aparte de la ira y la justicia de Dios. Entonces, ¿qué piensas? ¿Quién puede sacar a ti de esta ira, de esta justicia? Porque dice en Juan capítulo 3, si ahorita tú estás condenado. Romanos 8:1 dice, en Cristo persona no está condenado. Pero persona que no tiene Cristo está condenado. No por el juez aquí en Perú, o en ningún lugar en el mundo, pero está condenado por Dios. ¿Y qué piensas? Tú de repente dices, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero su amor no puede negar su justicia. No puede negar su justicia. Y tus pecados merecer la ira de Dios. Tus pecados merecer la muerte. Tus pecados merecer el infierno. ¿Con qué tú puedes pagar? ¿Qué cosa puede cancelar esto? Pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y su amor es expresado en Cristo. Si tú rechazas a Cristo, si tú no tienes amor de Cristo, tú no tienes fe y confiar en Él, en la manera que la Biblia dice, cuidado, porque todo esto está hablando sobre tan terrible es su situación ahorita. Y también esto es solamente mostrar que en realidad la estupidez para buscar otros mediadores. La Biblia dice es todo inútil. Mira, esta es una oferta de Cristo. Pero si tú no quieres aceptar, tú dices, muy bien, mañana, otro día, de repente, muy bien. La Biblia dice, no es mis palabras, necio. Tonterías. Mira, examinar lógicamente la oferta y la situación. Mira tu situación verdaderamente delante de Dios. Bajo la ira, condenación de Dios. Mira su destino aparte de Cristo. ¿Y cómo puede decir, yo tengo mejor manera? Yo conozco mejor de Dios.
Yo no necesito aplicar esto. Yo tengo mis propias opiniones y medidas. Es siempre mostrar las tonterías. Pero para personas que tienen Cristo y tienen la confianza de Cristo, su seguridad, mira, esta inmediatamente da a nosotros la promesa de gran seguridad, porque por un lado nosotros tenemos la majestad de Dios, la santidad de Dios, la puridad de Dios, su justicia, la ira de Dios, todas estas cosas. Y por nuestro lado, nuestros pecados, nuestros sucios, están débiles, esta rebelión. Pero mira, tenemos la seguridad de reconciliación. Todo eso es la verdad. Pero con Cristo hay una solución de todo esto. Y nosotros tenemos paz con Dios. Y si es la obra de Dios, es que es diciendo esto, Dios no va a negar su propia obra. Dios no va a cambiar su mente, porque Dios es inmutable. Dios no va a decir, disculpe, pero había un pequeño error en el departamento de contadores de pecados y algunos que tú estás demasiado terrible, entonces voy a cancelar su salvación. Esto no es posible. Es completamente imposible. Cuando yo recibí el carta para decir que yo puedo entrar, yo he ganado el lugar en la Universidad de Cambridge, está listo, entonces yo tuve que esperar casi 9 meses hasta que comienza el año. Entonces, todo este tiempo, cuando cada carta viene, yo tengo miedo. Yo tengo miedo que esta carta va a decir, disculpe, nosotros hemos descubierto algo en tus exámenes, nosotros hemos descubierto esta cosa, otra cosa, y lo siento, tú has perdido su lugar en la universidad. Y yo continuamente, no era lógico, pero era así, él descubrió permitir demasiadas personas entrar, y tienes que votar, algunos de ellos están votando. Continuamente tiene esta inseguridad y no tiene ningún sentido de seguridad hasta que yo esté sentado en mi cama en la universidad, en la puerta cerrada, yo pienso que es la verdad, yo estoy acá. Pero si Dios no quiere que nosotros vivir con este tipo de inseguridad, y no hay razón, porque ¿qué cosa puede causar que Dios cambiar? ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es Dios. ¿Quién es el mediador? Es Dios. ¿Quién planifica? Es Dios. ¿Quién pone? Entonces, nosotros tenemos toda seguridad. No hay razón para perder confianza en nuestra salvación. Y esto también enseñar algo, porque esto tiene consecuencias. Colosenses 3:17. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Y todo lo que hagan de palabras o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nosotros tenemos todo por medio de Cristo. Ahora, ¿qué cosa dominar nuestras vidas? Es Cristo. Nosotros orar en el nombre de Jesucristo. Cuando cantar en el nombre de Jesucristo. Cuando cualquier cosa estamos haciendo todo en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo todo está agradable a Dios. Porque tenemos la ropa de justicia de Cristo. Es presentado delante de Dios. A pesar de todavía las imperfecciones dentro de nosotros, delante de Dios es perfecto. Pero tenemos que entender, tenemos que hacer todo en el nombre de Cristo.
da gratitud. Gracias por mi comida, mis capacidades, mis talentos, mis oportunidades, mi familia, mi iglesia. Y tenemos que aprender esto. Y no como tienes el aviso de Moisés de Israel, que dice, cuando ustedes entran al tierra prometido y tienes tantas bendiciones, tú pensando, es mi obra. Y olvidé la obra de Dios. La obra de Dios en nuestras vidas no es solamente para domingos en la iglesia, es para toda la semana. Y también, si nosotros recuerda que dice Cristo, ¿no? Sobre la mujer que trae este perfume tan costoso a él, él dice, mira, la persona que tiene muchos pecados perdonados, tiene mucho amor, tiene un deseo para expresar. Entonces es una pregunta, en realidad nosotros tenemos una manera muy fácil para medir nuestro crecimiento en Cristo, es para observar la realidad y la profundidad de nuestra obediencia a Él, que es una expresión de nuestro amor, porque Cristo dice, el que me amo, obedecer, el que me amo. Entonces, mira las cosas. Nosotros tenemos paz con Dios. Estamos ahora libre de esclavitud de Satanás. Ahora no hay obligaciones para pecar. Y para ayudarnos y todo tenemos el Espíritu Santo. Cristo manda al Espíritu Santo para quedar con nosotros. En esta manera, su presencia quedar con nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad, el poder. ¿Para qué? Para ayudarnos no vivir como nuestra naturaleza antigua, para ahora vivir con mucha gratitud y alegría en nuestra nueva naturaleza. Es a permitir que la rebelión que por naturaleza es dentro de nosotros queda. Deja. No más. Y nosotros podemos conocer a Dios. ¿Recuerdas que dice en Juan capítulo 4? Juan capítulo 4, versículo 19. Acá es Cristo hablando con la mujer, Samaria, y versículo 19. Señor, Juan 4, sí, es siguiente. Sí, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Cristo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y le llega ya en que los verdaderos adoran, rendir culto al Padre en espíritu, en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, en verdad. Porque ahora tenemos vida espiritual. Tenemos la capacidad para conocer a Dios verdaderamente, porque Dios es espíritu. Ahora nuestro espíritu tiene vida. Entonces tenemos la capacidad para conocer y acercar a Dios en paz.
Ese es el punto. Entonces, siempre terminar, 2 puntos. Si Cristo es tu Salvador, ¿cuál es la profundidad de tu amor? No en la teoría, pero en la práctica. Para dar gracias. Y dice, qué creíble que en Cristo ahora yo tengo paz con el Creador de todo. Yo tengo paz ¿con quién? Con Dios. Mi Padre, no mi juez. Y esa es la inspiración, esa es la razón. Tenemos ganas para vivir diferente durante la semana. Y para personas que todavía no tienen Cristo como Salvador, ¿por qué no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Quién va a dar paz entre ti y Dios? ¿En qué manera tú puedes tener paz en el día de su muerte? ¿Quién va a prevenir que tú entres en el infierno? Solamente Cristo. Solamente Cristo. ¿Por qué rechazar una oferta tan increíble? Porque si tú no arrepentir de sus pecados y buscas a Cristo, tú no tienes ninguna esperanza. No hay seguridad en este mundo y en eternidad. Cuidado. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias que nosotros tenemos este mediador que tiene la obra como mediador, pero el mediador que tiene obra tan increíble para dar reconciliación entre tú y nosotros. Oh Padre Celestial, gracias. Y ayúdanos en gratitud para vivimos diferente cada día. Ayúdanos para vivimos con la ayuda del Espíritu Santo más y más como Cristo. Ayúdanos para poner en práctica más y más las cosas que dice tu palabra, especialmente las cosas que nosotros gustan mucho y no queremos prestar mucha atención. Y también, Padre Celestial, para cualquier persona todavía está fuera de ti. Ayuda a ellos para ver tan profundo sus pecados. Con su Espíritu Santo da vida que ellos da cuenta tan horrible es tu rebelión. Y también que ellos puedan tener un sentido del terror de su ira y condenación. Pero también en tu misericordia mostrar Cristo y llevar a ellos a Cristo. Para no seguir en rebelión, para descubrir la verdad y el gozo de paz contigo eternamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.